Chicos, les voy a dar algunos contenidos. Seguimos con la clase de color. Este video, o mejor dicho, esta clase sería un poco larga, entonces voy a dividirlo en dos partes. Hoy vamos a ver el círculo cromático, ¿no? Comienzo haciendo un círculo, después con el mismo radio divido. De modo que me sale mi círculo en 6 partes. Uno estas 3 partes saltando una división aquí. Y esta otra. Una. De modo que obtenemos un hexágono encerrado en un círculo. De aquí en el centro voy a hacer una división salto a un lado, de modo que obtengo un triángulo adentro. 2, 3. Y ahora sí, del centro hacia este extremo y 3. Y ya me quedó mal, porque era acá. Esta sería la división de mi espacio. Bueno, aquí en estos 3 vamos a poner los colores primarios: amarillo, rojo y azul. Aquí quedarían los colores secundarios. Amarillo y rojo nos da naranja. Rojo y azul nos da violeta. Y azul y amarillo nos da verde. Y aquí tenemos los colores terciarios, ¿no? Que sería el amarillo naranjoso o el naranja amarillento. A mí no me gusta ese nombre tan largo, ¿no? Por tanto prefiero dar su nombre corto, que sería ámbar, que es un amarillo naranjoso. Y luego tenemos un rojo naranjoso, que sería el vermellón. Un rojo violáceo, el magenta. Un azul violáceo, índigo. Un azul verde, turquesa. Y un verde amarillento, ¿no? Que sería el amarillo limón, o un nombre más corto, cítrico. ¿Sí? De modo que tenemos los 3 colores primarios: amarillo, azul y rojo; los 3 secundarios: verde, naranja y violeta; y los colores terciarios, que serían 6: ámbar, vermellón, magenta, índigo, turquesa y cítrico. Aquí en el centro ponemos los colores acromáticos, ¿sí? Son los colores que no tienen croma, que sería blanco, negro y gris. Y finalmente tenemos 6 colores cuaternarios. Estos colores son muy utilizados, ¿no? En diseño y en arte, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un amarillo
que se llama amarillo ocre. Otro amarillo que es el amarillo Nápoles. Un color que tiene su propia psicología derivado del rojo, que es el color rosa. En el color rosa, con la misma psicología, podemos también tomar en cuenta el color lila, ¿sí? Distinto, pero con la misma psicología, es decir, es un color femenino, delicado, romántico, ¿no? Sensible, infantil. Bueno, aquí tenemos otro color, ¿no? El color que aquí en México le llamamos comúnmente café, pero cuyo nombre más internacional es el marrón. Tenemos un gris cromático y también tenemos un gris acromático. El gris acromático es el color que surge de la combinación del blanco con el negro, pero también tenemos un gris cromático, que es la combinación de el color carne con el azul cobalto, ¿no? A este le vamos a llamar gris paine o simplemente le ponemos paine, ¿sí? Sabiendo que le quitamos, sabiendo que se trata de un gris, ¿no? Y finalmente tenemos un verde distinto a la combinación de amarillo con azul, ¿no? Esta sería un verde, pero podemos obtener otro verde, la combinación del amarillo con el negro, que es un verde parecido al de la aceituna, por tanto lo vamos a llamar olivo. Dentro de esa palabra de la categoría olivo entraría el verde militar, entraría el verde sapo, entraría el verde savia, etc. Una gran cantidad de verdes, ¿sí? Son verdes muy neutros. Bueno, entonces estos serían los colores con los que vamos a trabajar normalmente. Los voy a poner aquí. Aquí ya tengo el verde, desde luego. Tengo el cítrico, que es un amarillo verdoso. Tengo el turquesa. Tengo el azul. El índigo lo mezclamos con un poco de violeta. Tengo el violeta. Lo voy a aclarar un poco con blanco porque viene muy oscuro en el tubo. El magenta, ya lo tengo aquí. El rojo, bueno, yo lo voy a hacer de magenta con vermellón. El vermellón, aquí lo tengo. El ámbar, naranja con amarillo. El naranja, se me olvidaba, aquí lo tengo, el naranja, más oscuro como ustedes ven que el ámbar. Y finalmente tengo el amarillo. En el centro tendría el blanco. No se va a notar mucho el papel es blanco también. El negro, yo voy a utilizar para hacer el negro, tengo el sombra, no he puesto el negro, pero lo puedo oscurecer todavía más con violeta. Ahí está. Y el gris. El gris acromático. Que sería este. La combinación de blanco con negro. Y luego aquí tengo el Nápoles. Yo trabajo mucho con él, ¿no? Así que lo tengo en su propio tubo. Igual el ocre.
el rosa. El rosa lo obtengo con el color carne y el magenta. Ustedes, si no los tienen, si compraron un estuche de 12 colores, ¿no? De todos modos no es demasiado difícil hacerlos, ¿no? El rosa, el marrón, tengo este color que es el siena, lo voy a mezclar con un poquito de verde para quitarle lo rojizo y obtengo el marrón. El paine, como les decía, es un gris cromático, ¿no? Yo lo obtengo con el cobalto y con el carne. Y finalmente el olivo que, bueno, yo lo tengo como savia, se parece mucho, ¿no? Salvo que no me gusta, porque está muy saturado, lo desaturo con un poquito de naranja, ¿sí? Y ahí está el olivo. Estos serían los colores con los que trabajaría, ¿sí? Con lo que trabajamos normalmente, ustedes como diseñadores o bien como artistas. Entonces, repito, por pedagogía, tengo la tríada de los primarios, que son amarillo, rojo y azul. Mezclando estos, ¿no? Mezclando dos, obtengo la tríada de los secundarios. Mezclando azul con amarillo, obtengo el verde. Mezclando amarillo con rojo, obtengo el naranja. Y mezclando azul con rojo, en teoría debería obtener el violeta, aunque en la práctica no sucede así, ¿no? Notarán ustedes que si mezclo azul y rojo, me sale un color muy raro, ¿sí? Pero no me sale el violeta. Pero pongo el violeta, lo pongo como viene ya en el tubo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo obtener violeta? Si no la tengo, ¿no? Yo les recomiendo mejor que utilicen el turquesa, perdón, el magenta y el azul, y así puedo obtener el violeta, ¿no? Voy a calibrarlo un poquito más, me hace falta calibrarlo. No es tan bello como el violeta que tengo en el tubo, entonces por eso prefiero, cuando voy a utilizar violeta, prefiero utilizarlas del tubo, porque no me sale tan bello el color, ¿no? Por más que lo intento. Entonces el violeta es necesario que tengas el tubo del violeta, porque es más bello, ¿sí? Bueno, y finalmente tenemos los colores terciarios, ¿no? El ámbar, el vermellón, el magenta, el índigo, el turquesa y el cítrico. En el centro tenemos los acromáticos blanco, gris y negro, y después los colores cuaternarios. Los colores cuaternarios siguen distintas lógicas, es decir, para obtenerlos hay unos que son muy sencillos de obtener. Por ejemplo, el rosa, a partir del rojo, es muy fácil de obtener el rosa. ¿Sí? Aclaro el rojo. Y lo obtengo fácilmente, ¿no? En cambio, otros como el ocre, ¿cómo podría con los básicos obtenerlo? Tendría que mezclar blanco, ¿no? Con un poco de amarillo, con un poco de marrón, etcétera, ¿no? Las combinaciones son más complejas, pero son muy utilizados: nápoles, ocre, rosa, marrón, paine y olivo. Desde luego hay muchos más, pero me estoy refiriendo a aquellos que solemos utilizar más, ¿no? Que son tan importantes estos como los primarios o los secundarios, ¿sí? Entonces he seleccionado estos por su utilidad. Bueno, vamos a pasar ahora a las relaciones fundamentales, ¿no? En los colores hay tres tipos de relaciones. Una son armonías, contrastes y armonías y contrastes. Armonías es que hay un color común en ellos. Por ejemplo, si yo utilizo naranja y amarillo, son armonías porque
Para producir el naranja necesito también el amarillo, es decir, hay una relación estrecha entre los dos, ¿no? El naranja lo obtengo con rojo y amarillo, ¿sí? Y el amarillo es primario, no lo obtengo con nada, entonces están relacionados. En cambio, los contrastes pueden ser, por ejemplo, violeta y amarillo. Aquí tengo un contraste. ¿Por qué? Porque el amarillo no tiene nada de violeta y el violeta no tiene nada de amarillo. Y puede haber armonías y contrastes. Puedo poner naranja, cítrico y violeta. ¿Cómo se relacionan? Bueno, el naranja y el cítrico son armonías porque los dos tienen un elemento en común que es el amarillo. En cambio, el naranja respecto al violeta es un contraste y el cítrico respecto al violeta es un contraste. Son armonías y contrastes. ¿Sí? Bueno, primero les voy a explicar cuál va a ser la simbología. Aquí en el centro voy a poner un punto rodeado por un pequeño círculo, ¿sí? De modo que cuando yo lo explique esto significa que es el centro de mi círculo cromático, ¿sí? Esto significa que tomo un color, cualquier color, ¿sí? Y puedo explicarlo, por ejemplo, aquí monócromos, quedaría dentro de las armonías, y lo explico, es un color, tomo cualquier color, y ese color lo mezclo con uno de los acromáticos, puede ser con blanco, puede ser con negro, o puede ser con gris. Ejemplo, tomo el azul, y después el azul, lo aclaro, es el mismo color de azul, solamente aclarado, o bien oscurecido con negro. Y a esta relación le llamamos monócromo. El análogo también es una armonía. Este sería el centro de mi círculo cromático. Tomo un color, cualquier color, y este color lo pongo con sus vecinos. Puede ser, por ejemplo, el vermellón, que tiene como vecinos al naranja y al rojo. Vermellón. Naranja y rojo. Están muy relacionados, son colores cálidos los tres. Tanto el vermellón como el naranja tienen el mismo componente, que es el amarillo, y los tres tienen el componente que es el rojo. Explico los contrastes, ¿no? Otro muy sencillo son los complementarios. Tomo un color, cualquier color, paso por el centro y continúo con su color opuesto. Así queda simbolizado. Entonces, tomo un color, pensemos en el verde. El complementario del verde sería el rojo, desde luego. La relación de los complementarios. Ahora bien, es necesario que ustedes esto lo memoricen, que tengan muy claro cuáles son los complementarios. Los complementarios, el complementario del amarillo
sería el violeta, el complementario del rojo sería el verde y el complementario del azul sería el naranja. ¿Sí? Eso normalmente es fácil aprendérselo, lo que les cuesta un poquito más de trabajo es aprenderse los terciarios. Tenemos 3 pares también de complementarios en los terciarios. El complementario del ámbar sería el índigo, el complementario del magenta sería el cítrico y el complementario del turquesa sería el bermellón. Eso hay que memorizarlo, hay que repasarlo, ¿sí? Porque va a ser muy necesario para crear tensiones en el color, ¿sí? Entonces, muy memorizado el complementario del magenta, el cítrico, el complementario del índigo, el ámbar y el complementario del turquesa, el bermellón. Estos no nos vamos a manejar por complementarios, los cuaternarios, o si queremos buscar el complementario debemos acercarnos a la familia de la que provienen. Por ejemplo, el Nápoles es un amarillo, entonces ¿cuál sería el complementario del Nápoles? El violeta, desde luego. El ocre es otro amarillo, su complementario sería el violeta. ¿Sí? El olivo es un verde, su complementario sería el rojo. ¿Sí? El rosa es un rojo, el complementario sería el verde. ¿Sí? Ahora una pregunta difícil, ¿cuál es el complementario del marrón? Pues el marrón no tiene complementario. ¿Sí? Ni, ¿cuál sería el complementario del gris? El gris tampoco tiene complementario. En cambio, el complementario del blanco obviamente sería el negro. No todos los colores tienen complementarios, ¿sí? En los cuaternarios nos fijamos de a qué familia pertenecen. El rosa pertenece a la familia de los rojos, por tanto el complementario sería el verde. ¿Sí? Bueno, esta es la parte más importante porque si nosotros desconocemos los complementarios, nos va a costar mucho trabajo hacer tensiones en el color. Y finalmente tenemos la tríada, que también es un contraste. La tríada puede ser una tríada de los primarios, una tríada de los secundarios o una tríada de los terciarios. ¿Sí? Lo vamos a simbolizar así. Serían, la tríada de los primarios es sencilla, amarillo, rojo y azul. La tríada de los secundarios, relativamente sencilla, sería naranja, violeta y verde. La tríada de los terciarios es más difícil, ¿no? Vamos a saltar un color. Entonces la tríada de los terciarios sería cítrico, bermellón e índigo. Cítrico, bermellón e índigo. ¿Sí? Otra tríada de los terciarios sería ámbar, turquesa y magenta. Ámbar, turquesa y magenta. Vamos a poner una de las difíciles, que es la tríada de los terciarios. Entonces, cítrico, bermellón e índigo. ¿Cómo obtenemos el índigo? Con violeta y azul. Aquí en México al índigo le suele tener otro nombre que es morado. Hay quienes confunden el violeta con el morado. El violeta está mucho más equilibrado, ¿no? En cambio el morado o el índigo, que es el mismo color, está más cercano al azul. Diríamos que es un azul violáceo. Esa sería la tríada de los terciarios. Desde luego son contrastes. ¿Por qué son contrastes? Porque no hay un componente que los una, ¿no? Acá veíamos que este tiene amarillo, este también tiene amarillo, este tiene rojo, este tiene rojo, este tiene rojo. Tienen un color en común. En cambio acá no está tan sencillo. Es decir, este tiene amarillo, aquí no tiene amarillo y tampoco tiene amarillo. ¿Sí? O quedan mucho más lejanos, ¿no? Este no tiene rojo, este tiene muy poquito de rojo, pero muy poco. En cambio este no tiene nada, ¿no? Entonces están más tensos, por eso los ponemos como contrastes. ¿Sí? Este tiene azul, este tiene azul, este tiene azul, son armonías, el monócromo. ¿Sí? Este tiene amarillo, 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 rojo, 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 armonías. ¿Sí?
aquí no tiene nada, ¿sí? El rojo no tiene nada del verde, ni el verde tiene nada del rojo. Bueno, les voy a dejar una tarea, chicos. La tarea es que van a hacer este resumen que les he mostrado, hacen su círculo cromático. Yo aquí solamente he puesto puntos, ustedes rellenan los triángulos completamente, ¿sí? Y estos los monócromos, análogos, complementarios y triadas, me ponen algunos ejemplos que no sean estos que yo les di, ¿sí? Busquen otros ejemplos, hay muchísimos, y los hacen y los ponen en su cuaderno. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video.